Hola, hola fusionadores, ¿qué tal están? Bienvenidos a un nuevo video de Ludus para el canal y obviamente en español para todos ustedes. En el día de hoy vamos a estar revisando un nuevo contenido que les traigo al canal que tengo pensado subir todos los días martes y es básicamente el mazo, el deck de la semana, teniendo en cuenta el cambio de la facción y el cambio de los héroes que van a tener una pequeña mejora de cara a lo que es la semana. Les traigo en el día de hoy este mazo, el Lavadeck, que ya lo vamos a estar revisando dentro de lo que es el video. Además, aclararles que todavía no hay video sobre la actualización, teniendo en cuenta que todavía no me han pasado información al respecto. Sí les puedo confirmar que los nuevos héroes los vamos a poder tener, los vamos a poder conseguir antes que nadie, para que puedan verlos y evaluar obviamente si vale la pena comprarlos antes de tiempo o si buscarlos para poder sumarlos a nuestras composiciones. Así que les recomiendo que se suscriban, que dejen un buen like y que compartan con sus amigos, activen la campanita para no perderse el contenido sobre esta nueva actualización que se viene en cualquier momento. Además, decirles que previa a la actualización de los nuevos héroes va a haber un pequeño parche para todos, así que no se ilusionen de antemano, para poder fixear algunos bugs que andan sucediendo a día de hoy dentro de Ludus. Por lo tanto, va a haber un pequeño parche antes de que salga la actualización con los 4 nuevos héroes que ya hemos revisado en lo que ha sido el directo, que si no lo vieron, les recomiendo que lo vean en este link. En el arranque van a tener una explicación mía y una visión de lo que pueden llegar a ser los 4 nuevos héroes dentro de Ludus. Y ahora sí, sin más, vamos a arrancar con el video del día de hoy. Bien, ya estamos dentro de Ludus y este es el masito que les quería mostrar. Este es para mí el deck de la semana, que está compuesto por Tecnogolem, por Lavinia, por Grifo, por el Dragonino y por el Batracio Lirón. Es un deck bastante estándar, o sea, ligado a lo que es el meta actual. Tenemos probablemente el mejor soporte, que es el Batracio Lirón. Tenemos al mejor daño secundario, que es Dragonino. El mejor daño principal, que es Lavinia. Tenemos también un deleteador, como es el Grifo. Y también el mejor tanque del juego, para mi gusto, que es el Tecnogolem. Entonces es un deck súper estándar, pero que aún así se ve muy beneficiado por la facción de la semana, porque si entramos acá y vemos la facción de la semana, tenemos la Orden Arcana, que va a tener uno de rojo combativo adicional por cada invocación que tengamos de estos héroes que componen esta facción, que obviamente los más importantes son Dragonino, Lavinia, Batracio Lirón y el Genio. No nombro a Aguamarina porque saben que es un héroe que a día de hoy, más allá del último buff que recibió, no está siendo muy tenida en cuenta realmente por los jugadores top, ni tampoco por la mayoría de las composiciones ni los jugadores, con lo cual Aguamarina va a terminar quedando un poquito en el olvido hasta que metan un cambio de balance que la favorezca un poquito más. Mientras que el Genio sí podemos llegar a involucrarlo, sí podemos llegar a meterlo. Habría que buscarle bien un lugar, podría ser en lugar del Grifo, podría ser en lugar de Dragonino. Habría que verlo bien, no lo he probado, pero el Genio sí es una carta que, sí, al no ser legendaria, me imagino que todos ustedes la tienen, y que es realmente fuerte. Vamos a ir contra Zoro de One Piece. No he visto One Piece, no sé si ustedes lo han visto, pero me lo han recomendado mucho. Honestamente no soy mucho del anime. 80% de win rate tiene este señor, 504% de poder general de la cuenta. Me gusta enfrentarme a un rival que aparenta ser sumamente digno, porque además en lo que es porcentaje general de la cuenta estamos muy parejos, muy parejos. Pequeña diferencia para nosotros, pero es insignificante. Honestamente, y como les digo siempre, cuando vean a alguien que tiene un 70, un 80% más de poder generar de la cuenta que ustedes, ahí sí preocúpense porque la partida se les va a hacer muy cuesta arriba. Vamos a ir por el veneno, así podemos debilitar a sus tropas, ser un poquito más cómodos. Vamos a jugar esta Lavinia acá. Vamos a jugar este Batracio Lirón por acá, si tenemos unas fichitas extra para poder invocar una tropita más. Y acá no hay mucho más que podamos hacer, honestamente. Así que, bueno, este Batracio Lirón lo podemos por acá. Y ahora sí, no queremos quemar patrón de mejora porque va a ser una partida cardíaca. Va a ser una partida complicada y muy pareja frente a un Zoro que tiene un deck con Pesadilla, con Ojo Ultra Rojo, con Patocóptero, Lavinia y Tecnogolem. Bueno, acá inteligente este señor, porque básicamente trae la Pesadilla con el Ojo Ultra Rojo. Son prácticamente, ¿cómo decirles? Uña y mugre, como suelen decir. Siempre que tengas una Pesadilla, generalmente la van a traer con Ojo Ultra Rojo, porque las dos funcionan muy bien, aplican el Fear. Y a no ser que haya un ángel de otro lado que pueda llegar a molestar un poquito, funcionan muy pero muy bien juntos. Acá vamos a jugar esto acá.
Vamos a intentar abrir de a poquito cada una de las piedritas que tenemos ahí arriba. Muy poblada la zona superior de la pantalla. Pero tenemos varios recursos como para poder abrirla. Así que a no ser que tengamos mucha mala suerte y nos salgan muchos Tecnogolem en la última línea, que puede pasar, no creo que tengamos mayores complicaciones porque todas nuestras cartas tienen patrón de mejora para arriba, sacando el Tecnogolem. Así que no deberíamos tener mayores complicaciones. Bueno, el grifo es cierto que tiene a los costados también. Destruye una roca de forma inmediata. Honestamente no es un potenciador de combate que me encante, porque puede abrir una roca que tenga -2 o -1 y prácticamente no nos ayuda demasiado. Pero por lo menos si nos toca un Tecnogolem ahí arriba, que no va a tocar obviamente, fíjense, toca todo lo que no debería tocar. Otra vez, otro Water. No importa, vamos a jugar este Tecnogolem ahí. Este ya lo podemos jugar acá. Seguimos abriendo. Hasta ahora contento con lo que nos ha tocado, por lo menos de momento. Una Lavinia ahí abajo, que no me gusta para nada. Vamos a jugar esto acá. Y ya tenemos su profusión de Dragonino. Ojo con esto. Muy bien, nos viene realmente muy bien. Además sacamos adelante la ronda pasada, lo cual mejor todavía. De hecho tenemos su profusión de Batracio Lirón también, que la vamos a utilizar. ¿Por qué no? Vamos a aprovecharlo para meterle un poquito de presión a nuestro rival Zoro. Y acá de hecho podemos meterle 2 de daño a esa piedrita. Creo que no me voy a apresurar. Creo que lo voy a dejar ahí. Porque honestamente con las 2 superfusiones que tenemos ya esta ronda debería ser nuestra sin mayores complicaciones. Dragonino, perfecto. Ronda para nosotros. Zoro de One Piece que se empieza a complicar. Igualmente no nos podemos confiar para nada. Zoro que además pagó el pase de batalla. Tiene el pase dorado. Por eso es que tiene esa fotito de perfil que está buenísima, está buenarda. Y es un bicho que no sé de dónde sale, porque no tenemos ningún héroe que sea así. ¿Será algún adelanto de que en algún momento salga un héroe de ese estilo? Tipo un tritón parece, no sé, un pescado medio raro. No tenemos pescado, solamente tenemos aguamarina que es del agua y no mucho más. Así que no me sorprendería que vayan por ese lado. Vamos a ver esto por acá, esto por ahí, perfecto. Uy, la superfusión de la viña que se viene, La superfusión de la viña que se viene. Ojo, mucho ojo con eso. Bien, tenemos el grifo para jugar acá. Grifo que lamentablemente nos va a quedar en primera línea. Sé que hay muchos de ustedes que lo utilizan en primera línea y les encanta, les gusta así. Me gusta más en segunda. Pero bueno, igualmente en primera línea no está tan mal, ¿no? O sea, peor es tercera o cuarta. Eso está, no hay dudas de eso. Si tienen dudas con el posicionamiento de los héroes, les voy a dejar los dos videos sobre posicionamiento de héroes. Primero les voy a dejar el de arenas bajas. Y después, un poquito después, van a ver que les va a aparecer la tarjeta acá arriba para poder ver el de los héroes legendarios. Para ver el posicionamiento bien y cómo se ubican dentro de las partidas. Vamos a conseguir la superfusión acá de Lavinia para poder asegurar esta ronda que debería ser nuestra. Y que él tenga que quemar. Ojo, ojo, ojo. Se nos complicó muchísimo, ¿eh? Se nos complicó muchísimo. Dragonino. Batracio. 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 Sí, Batracio. Sí, igual se nos complicó una barbaridad. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Curación para Grifo que nos viene muy bien. Ok, tiene la mejora del aturdimiento de 2 segundos en el patocóptero. Eso puede ser un problema, ¿eh? Eso puede ser un problema. El otro día lo comentábamos en el directito de YouTube que hicimos el día domingo, que les recuerdo, todos los días domingo hacemos directito de YouTube a las 12 del mediodía de Argentina. Después ustedes sacarán la diferencia de horaria de cada uno de sus países para poder estar al tanto. Esto lo podemos jugar acá y ya buscar la superfusión del grifo, ¿eh? Sí, es lo que vamos a hacer. Abrimos la piedrita que nos falta, donde generalmente comentamos cositas que se vienen, cositas de actualidad. Ustedes me recomiendan decks, los jugamos en vivo, jugamos gran torneo, subimos copitas, hacemos de todo, básicamente. Ok. 1, 2, 3. 3 superfusiones que tiene, pero... Creo que está esperando a ver qué hago yo, ¿eh? No creo que haya mandado partida. No, ven, sigue jugando, sigue jugando. Vamos a esperar un poquito más, le quedan 20 segundos. A ver, no creo que lleguemos a otra superfusión, honestamente. De hecho, no tenemos los recursos como para hacerlo. Lo que nos salva a nosotros es que él ahí tiene un patocóptero que no llegó a su profusión. A ver, si esta ronda puede ser nuestra. El grifo recibe el Fear. No puede ultrar el grifo. Y esto va a ser ronda para él, ¿eh? Esto va a ser ronda para él. Sí, 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 va a ser ronda para él. Tenemos un problemón con el tema de los stuns y el Fear. Tenemos un problemita con los stuns y el Fear, que no me está agradando para nada. Realmente. Vamos a jugar esto acá.
Necesitamos la superfusión de Tecnogolem que nos tanquee un poquito. Porque teníamos una partida sumamente controlada y se nos empezó a complicar y bastante. Y no me está gustando, honestamente. Ok, tenemos superfusión de Dragonino acá. Vamos a jugarlo ahí para tratar de sacar un Tecnogolem bien potenciado, bien fuerte. Porque va a ser nuestro tanque, básicamente, dentro de la partida. Nivel 50 el Tecnogolem no está nada mal. Nivel 60 ya está la Lavinia, ¿eh? Nivel 60 está la Lavinia. Uy, toqué mal. 1, 2, 3, 4, 5 superfusiones. 1, 2, 3, 4, 5, 6 nuestras. Podríamos buscar algo más. Podríamos buscar un poquito más con el grifo o esperar una ronda más. Vamos a esperar una ronda más. Él ya no tiene nada para hacer. A ver si el FIAR que nos está aplicando... Fíjense su pesadilla. Ok. Y esto es ronda y partida, chicos. Esto es ronda y partida para nosotros. Le ganamos a Zoro, un jugador con el mismo, prácticamente, poder general de la cuenta. Nivel de cartas muy similar al nuestro. Él tenía 3 nivel 8, nosotros teníamos solamente 2. Y además le ganamos con 3 vidas en nuestro. A ver, vamos a ver el tema del daño. Fíjense, Dragonino fue la tropa que más daño metió. Obviamente habíamos invocado unos cuantos Dragoninos con superfusión incluida. Con lo cual... y además, bueno, 80% de win rate Zoro, que no es poca cosa. 19 copitas que nos llevamos para casa. Este es el Lava Deck, señores. Hasta ahora me viene funcionando muy bien. Lo probé durante todo el día de ayer. Lo estuve probando hoy por la mañana. Y la realidad es que está funcionando muy bien. Creo que he perdido solamente una partida y contra alguien que tenía como casi 600 de poder generar de la cuenta. Con lo cual es algo que tranquilamente podía pasar. Pero les recomiendo que lo prueben. Si quieren incluir al genio en el lugar de alguna de las cartas que no tengan de las legendarias, lo pueden hacer. Pero este ha sido el Lava Deck. Y como siempre les digo, antes de despedirme, no olviden suscribirse, dejar un like y compartir con sus amigos, activar la campanita para estar al tanto de todo lo nuevo dentro de Ludus y en español. Y para todos ustedes, y para quienes no hablan en español, tienen los subtítulos en inglés también adicionados al video para que puedan entender todo lo que comentamos. Se viene próximamente el video con la actualización y con los nuevos héroes. Así que, como les digo siempre, estén muy, pero muy atentos. Mi nombre es Architus y nos vemos en un próximo video. Adiós.